Bendecidos con toda bendición espiritual. Una vez más estoy aquí con ustedes para seguir hablando del precioso evangelio que les revelaron al apóstol Pablo. No el evangelio de los apóstoles, siempre me gusta hacer diferencia porque hubo un evangelio dado a los apóstoles que fue el evangelio de la circuncisión. Ese terminó en la cruz. Cuando Cristo murió y resucitó, hubo un espacio ahí en lo que apareció el apóstol Pablo y luego a Pablo les revelaron el precioso evangelio de la incircuncisión que Pablo dice que es poder de Dios. O sea, el poder de Dios se manifiesta a través de un conocimiento y ese conocimiento está revelado en ese evangelio. El tema de hoy es el género diablo. La palabra diablo con D minúscula la van a poder ver cuando presentemos los versos bíblicos. Vamos a ver qué sucedió antes y después de la cruz con el género diablo, cómo afectaba al individuo y cómo lo afecta hoy. Aunque Pablo dice que fue destruido, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 10, verso 38 del libro histórico de los Hechos. El doctor Lucas nos dejó estos códigos que hoy nosotros podemos aprender de ellos. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el velo llamado Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, donde está Dios, ahí suceden cosas grandes. Y antes de morir, el diablo oprimía y enfermaba a la gente. Ahora, lo que hay que hablar en este momento es qué le sucedió al diablo después que Cristo murió y resucitó. Dice el gran apóstol Pablo en la epístola al libro a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que el diablo fue destruido. Al ser destruido, entonces sucede un cambio en los ámbitos, en los ambientes espirituales. En el Viejo Testamento él oprimía y destruía a las personas, los enfermaba. Hoy, a través del conocimiento del evangelio de la incircuncisión, el apóstol nos educa para tratar con ese género que todavía está en nuestras carnes por falta de la transformación. Nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Aunque estamos libres del pecado, muerto al pecado, Pablo llamó este cuerpo de carne cuerpo de pecado. Entonces está nuestro espíritu y está nuestro cuerpo. Cuando sea transformado, se acaba toda esa situación. Por eso es que el sistema que no nos entienda a nosotros, por ejemplo, el sistema protestante o católico, todo el sistema cristiano que no es creciendo en gracia, o llamado cristiano, que no es creciendo en gracia, no entiende esta posición. Entonces, el diablo de ellos es un diablo imaginario, es un diablo que los asusta, que les trae. Yo escribí aquí en mis notas, el diablo del sistema es un espejismo nebuloso, imaginario y desconocido, y les causa un miedo que no pueden manejar. Tanto daño que ha hecho el desconocimiento que le sucedió a Satanás. Recuerde que diablo, Satanás, la serpiente antigua es lo mismo. Está hablando del mismo personaje, el engañador, el mentiroso, el padre de mentira. Bueno, entonces, el cambio que hubo fue que ahora nosotros, los predestinados, los llamados en Cristo Jesús, tenemos un cuerpo de deseos engañosos. O sea, el código de la incircuncisión nos enseña a llamarle
cuando vienen enfermedades a nuestro cuerpo o cuando vienen tentaciones, nos enseña a llamarle deseos engañosos, conforme a Efesios 4:22, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está todavía, fíjate, no dice estuvo, está viciado conforme a deseos engañosos. Nosotros, los miembros de Creciendo en Gracia, los que hemos entendido y nos hemos entregado al Evangelio de la incircuncisión escrito por el apóstol Pablo, tenemos la autoridad de identificar esos síntomas, identificarlos como mentira, con el lenguaje que el apóstol nos ha revelado. Esto es una leve tribulación y con eso identificamos y nos salvamos del género diablo, nos salvamos de las mentiras de este cuerpo y vivimos tranquilos. No tenemos miedo, el factor miedo de que viene una guerra nuclear, de que va a explotar el mundo, que no se sabe qué te va a pasar. Ese miedo nosotros no lo tenemos. Para nosotros todo está bien. Entonces, el apóstol Pablo nos da unos códigos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 27, dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué dice ni deis? Pues porque él es un ser destruido que dejó unas contaminaciones en nuestro cuerpo carnal. Entonces esas manifestaciones se manifiestan en nuestra carne con mentiras, con síntomas. Y el apóstol Pablo dice, no le deis lugar al diablo. O sea, tú se lo das a través de las mentiras que vienen a tu mente en tus encuentros a diario. También él dijo, hay aquí un verso que nos interesa mucho, que el sistema lo utiliza para traerlos en contra nuestra, diciendo que el diablo existe, y es Romanos 16:20. Si le podemos dar lectura, sería maravilloso. Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjate como dice, el Dios de paz aplastará en breve. Y ese breve, Pablo nos lo explica con el final del mismo verso que dice, bajo vuestros pies. Si tú lees a Efesios 1, lo puse por aquí, Efesios 1:22. ¿Sí? Cuando dice aplastar en breve bajo vuestros pies, está hablando del cuerpo de Cristo. Y aplastar bajo vuestros pies significa que tú no lo dejas reinar en tu cuerpo. Y cuando Pablo dice breve, dice bajo vuestros pies. Si tú lees Efesios 1:22, vas a ver qué significa eso de vuestros pies, porque el cuerpo estaba sin cabeza. Cuando le llega la cabeza al cuerpo, entonces el diablo queda aplastado bajo vuestros pies, bajo el conocimiento de la incircuncisión. Mira cómo dice Efesios 1:22. Tan pronto Dios le pone cabeza al cuerpo, que es mi apostolado, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en breve él será aplastado bajo vuestros pies. Ese breve tomó hasta el 1973, que apareció la manifestación de Jesucristo hombre en la tierra. Y hoy Satanás está aplastado bajo los pies de todo el ministerio Creciendo en Gracia mundialmente, porque el conocimiento te hace ver que él fue destruido, que lo que queda es unas mentiras pasajeras, leves, tribulaciones momentáneas que pasan por nuestro cuerpo, y tenemos que ser firmes con esta ciencia, porque esta es la ciencia para no dejar que la carne que todavía está con nosotros nos haga daño. Pablo a veces hablando de esto decía, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Eso lo dice allá en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8. Dice que me fue dado un aguijón en mi carne. Dice que me abofetea, me molesta, me hace daño. Entonces Pablo hablando del género diablo, hablaba en esa forma. Entonces, por ejemplo, el género diablo hay que identificarlo porque con el conocimiento que nosotros tenemos, ese código paulino
nos ayuda a entender las manifestaciones que nosotros tenemos en nuestra carne. Ahora, tienes que entender, haciendo un repaso del género diablo, está en el cuerpo de pecado, en esta carne que todavía está con nosotros, que no lo ha visitado la incorrupción. Nuestro cuerpo todavía está en corrupción, hablando de carne. Nuestra mente se va renovando, pero nuestro cuerpo se va deteriorando. Entonces, ese género diablo está en el cuerpo de pecado. Está en las mentes de los no predestinados. Y está también en las costumbres, tradiciones. Vamos a ver Efesios 6:12 para encontrarlo, que esto es otro verso también que el sistema no ha logrado entender. Los estudios están un poquito calientitos y me hacen sudar, así que tengo que estar pendiente de eso. 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es de por allá en algún lugar, en el más allá, es de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del cielo. Cuando dice regiones celestes, está hablando regiones al lado de la tierra, porque ustedes saben que allá Colosenses nos dice que el pecado, el cielo y la tierra fueron reconciliados. Al ser reconciliados, las regiones celestes están cerca de la tierra. Son estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es como el papado romano, son una región de maldad. Y tienen gobierno porque tienen potestad. La maldad aquí en este mundo está alrededor nuestro y son en mentes no predestinadas. Al no ser mentes que son predestinados para salvación. Por eso es que dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre. No sale de la carne, de la sangre de ellos. Sale de mentes que no van a obtener salvación porque no fueron predestinados. ¿Tienes memoria cuando Jesús de Nazaret se enfrentaba a algunas personas que no creían en él? Le decía: mire, ustedes son, porque ellos decían: no, nuestro padre es Abraham. Él decía: no, vuestro padre es el diablo. Allá en Juan 8:44 creo que dice: vuestro padre el diablo. Porque el diablo es padre de las mentes, de esos espíritus, de esas almas de perdición. ¿Te recuerdas cuando allá en Romanos 9:22 dice que hay vasos de ira preparados para salvación y vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, la lucha de los predestinados está en nuestra carne. Es una mentira temporera, leve, pasajera. La lucha que tienen los no predestinados, esos son las huestes espirituales de maldad, porque son espíritus. En sí, nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque la carne y sangre para nada aprovecha aún en ello. Pero son mentes que no aman lo de Dios, no aman lo bueno, son gente corrupta. Esos son los que ganan a veces casi siempre los partidos políticos. Esos son los que juran el celibato. Y aún pastores protestantes, los reverendos y los falsos apóstoles que hay hoy en día. Esa gente se meten en las iglesias y aprenden el vocabulario de la circuncisión y se hacen cristianos, se llaman cristianos. Más bien para nosotros son cristinos. De cristianos no tienen nada porque no aceptan. Fíjate que aceptan estas señales mentirosas como de sacar demonios, de imponer manos. Pero cuando uno les habla del precioso tesoro del evangelio de la incircuncisión, no lo aceptan. Así que estamos hablando de dos géneros. Estamos hablando del género diablo en nuestra carne, el género diablo en la mente que no es escogido. Te voy a decir unas palabras de ciencia. El único que vence el género diablo es el género anticristo. Esas son palabras ilustres, palabras con ciencia, porque solo tú que eres un escogido de Creciendo en Gracia, ¿me entiendes? El que no es de Creciendo en Gracia, cuando yo digo que el género anticristo es el único que vence el género diablo, se vuelve loco. Eso es oculto para él, está lejos de su vocabulario porque él no lo entiende. Ahora nosotros podemos estar en el lugar que estemos, podemos estar en la situación que estemos, con la mente nosotros le servimos a Dios.
Y con el vocabulario aprendido tenemos ya a Satanás aplastado bajo nuestros pies. Nosotros lo tenemos totalmente en este conocimiento que el Evangelio nos da, nos es útil para poder vencer todas estas tribulaciones que nos vienen a nosotros. Yo tengo memoria que en el sistema a donde yo aprendí y que hoy doy gracias, el pastor a veces decía, después de decir 3 veces aleluya, todos comencemos a pisotear el piso y todo el mundo dando patadas. Parecíamos un nursery, ¿cómo se llama eso? Un cuidado de niños, jugando, tirando patadas al aire, aleluya, 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 y luego todos tirando y jugaban con nosotros. Así está el sistema protestante actualmente. Ellos desconocen qué es el diablo. Ellos desconocen cómo fue destruido y cómo solo lo que le queda son lo que dejó en la carne viciada, en la carne que no está regenerada. Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, porque con la mente, porque la carne para nada aprovecha, pero la mente tuya, que es lo que el evangelio de la incircuncisión ha alcanzado, eso es lo que te da la victoria a ti. Por lo tanto, tú puedes estar pasando por una situación ahora un poco dolorosa. Y de hecho, pasamos esas situaciones. Por eso es que la Biblia dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Qué está tratando de decir? Que Él, el que venía, JH, también sufre por circunstancias, por el cuerpo físico. Mira, la semana pasada yo estaba hablando con ustedes, acabando de cogerme 8 puntos en mi encía. Pues porque el cuerpo a veces se deteriora y estaba afectado. Naturalmente, Marlene, mi dentista, me dijo, un milagro que tú hayas podido aparecer en las cámaras porque era para estar hinchado totalmente. Pero con la mente yo me deshinché y pude, aunque sea, aparecerme ustedes y ustedes notaban que estaba un poquito hinchado. Pues, ahí yo sufro la persecución, sufro que la gente no entiende lo que nosotros predicamos, tan bueno que es. Mire el testimonio de Clodovaldo esta semana pasada, qué belleza, cómo el evangelio lo alcanzó. Y dicen que nosotros hacemos mal. Este evangelio te equipa, te da una ciencia para tú tratar con el cuerpo físico, para que andes en sanidad, para que andes en prosperidad, para que andes con tus pensamientos ordenados, que no maquines, que no hagas cosas por maquinación, que no lastimes a tu hermano, el que está a tu lado, porque esa es la ciencia. La ciencia te capacita para que tú te mantengas, como dijo Pablo, doy gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo. No hay razón por qué cogerte pena a ti. No hay razón por qué tú tengas que estar diciendo y que oren por mí, oren por mí. Ora tú por ti. Ora, confiesa por ti. Porque por más que yo ore por ti, si tu cuerpo te ataca y tú no sabes tratar con él, por más que ore por ti, estoy perdiendo el tiempo. Las oraciones no pasan del techo. Porque tú tienes un ángel a tu servicio, tú tienes una cobertura, pero tienes que confesar, tienes que hablar la palabra y ese síntoma que te está afectando y esas situaciones que tú pasas, no puedes echar para atrás. Tú tienes que seguir adelante porque nuestra recompensa es el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de Pablo, que es poder de Dios para el que cree. Y si tú has creído, tú tienes el poder. El poder está en el conocimiento y en tu boca. Así que bendecido, escogido, bendecido que Dios te ha revelado este precioso evangelio. Yo recibo que te fortaleces cada día más en el conocimiento. Recuerda que el diablo andaba oprimiendo y enfermando al pueblo. Jesús de Nazaret vino y lo sanaba y les hacía milagros, pero una vez murió, lo destruyó. Al destruirlo, ahora Jesús no te va a ayudar. De hecho, Él no está ayudando a nadie. Ahora te ayudas tú con la palabra que está implantada en ti. El poder de la palabra que actúa en vosotros, dice el apóstol Pablo. Y esa es la ciencia para que Satanás te ha aplastado bajo tus pies. Esa es la ciencia para que el cuerpo de mentira tuya, cuando te trae todas esas mentiras,
en esas cuatro paredes donde tú te encierras, que la mente empieza a atacarte, empieza a hablarte mentiras y empieza a decirte cosas, ahí es donde tú te levantas airoso y tú confiesas la palabra y ahí tú te declaras libre, ahí tú te declaras sano, ahí tú te declaras próspero, ahí tú te declaras reinando en vida sobre esas situaciones que te vienen. Recibo que la semana que viene voy a hablar en línea, pero no de este ángulo, pero tenemos una revelación bien linda para la semana que viene. Pero por el momento yo me despido de ti declarándote lo que tú eres, un bendecido, uno que está reinando en vida, uno que está llamado a estar andando en sanidad, en salud, en paz y en gozo. Bendecido. Hasta la próxima.